La clase anterior hemos trabajado eh, básicamente algunos aspectos de... también he visto ahora un nuevo lugar para juegos de aventura en el sector llamado Mandinga, miren. Y hay cantidad de lugares para visitar. También en el río Chinchipe ahora se puede pasear hasta en moto acuática. Hay de todo que se puede. Bien conocido se está haciendo ahora toda la provincia de San Ignacio y todos los lugares turísticos. Hay una catarata que está haciéndose bien conocida como dos o tres peroles, creo que también se le llama. No conozco ese lugar, pero está haciéndose bien conocida. Entonces, jóvenes y señoritas, hemos programado para el día de hoy una nueva actividad de aprendizaje, que es la número 3. Es decir, también que el día de hoy estaremos culminando la quinta experiencia de aprendizaje. Y lógicamente, como ya estamos culminando, voy a necesitar de un video donde ustedes les vea que ya hemos cumplido con tal experiencia. Bien, para el día de hoy tenemos el siguiente título. Me va a apoyar con la lectura Ximena. Ximena, la primera que está en la lista. Ximena. Dígame, profesor, Ya. ¿cuál lo leo? El título y el desempeño, por favor. Elaboramos y evaluamos el prototipo para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Desempeño de un bien o servicio pertinente y emplea con pericia y habilidades técnicas. Es responsable con el ambiente usando sosteniblemente los recursos naturales y aplica normas de seguridad en el trabajo. Efectivamente, gracias, hija. Ustedes saben que cuando nosotros difundamos lo que queremos que dar a conocer de nuestra localidad, no necesariamente lo ven nuestros compañeros o nuestros profesores, sino personas de otros lugares y se genera ese interés por llegar o querer conocer. Entonces, esa persona que es de lejos y no conoce, tiene que tener toda la información requerida para de esa forma no tenga inconvenientes. Supongamos en el lugar de una catarata, como ejemplo. Esa persona va a querer conocer esa catarata, pero no sabe dónde queda, no sabe qué tiempo está, si está a filo de carretera o tiene que caminar, qué cosas tiene que llevar. Quizás hay alguna parte que es peligrosa, rocosa, y tiene que llegar a un tipo de ropa adecuada, o quizás hay puentes o no hay puentes, o tiene que ir en acémila, es decir, montado a caballo, o sea, no tiene la información. Por ejemplo, en la misma catarata puede ser que sea bien honda y es peligrosa. Entonces, no hay señalización. Es decir, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas por seguridad en el trabajo. ¿Ya? Utilizar las normas de seguridad. Entonces, esa persona ya teniendo toda esa información, se le será más fácil, más seguro poder ir a visitar determinado lugar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen en una festividad en la Virgen de la Calendaria? Uno, se van bastantes serenazgos, policías salen a las calles, eh, los, los vehículos los desvían por otras calles para que no haya congestionamiento, pues. Y eso, esas festividades lo hacen no en la calle, sino lo hacen en el estadio. Entonces, todo ya se prevé por seguridad, pues, por seguridad. Seguimos entonces. Me va a apoyar con la lectura del propósito de la sesión. Antero, está prendido tu cámara, ¿lo puedes apagar, hijo? Antero Chinguel, ¿no puedes apagar tu cámara? Ya, igual, nos apoyas con la lectura del propósito de la sesión, por favor. ¿Me activarías tu micrófono, Antero?
Ya, y tenemos dificultades. Por ahí me va a apoyar, por acá, ¿quién sigue? Yubet. Yubet, ¿me apoyas con la lectura del propósito de la sesión? Se desconectó Yubet. Ingrid, Sí, profesor. ¿me apoyas con el propósito de la sesión, por favor? Todo el recuadro. Ya, profesor. Competencia. Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Capacidad. Aplica habilidades técnicas. Evidencias. Crear tu storyboard a partir de la idea que vienes trabajando. Aplica la técnica test de usuario para la evaluación de tu prototipo. Propósito. Los estudiantes elaboran el prototipo y su respectiva evaluación acerca la diversidad cultural de su localidad. Gracias, profesor. Ya, efectivamente, hija. Justamente como ha leído su compañera, eso es lo que queremos lograr para el día de hoy. Enfocado aquí a nuestro título, como también lo había leído su compañera, elaborar, que elaborar el prototipo y lo vamos a evaluar. Es decir, vamos a poner en práctica dos fases del design thinking, elaborar el prototipo y evaluar el prototipo. ¿Para qué? Vamos a promover el turismo, respetando la diversidad cultural en nuestra localidad. Por ejemplo, también les voy a dar esto, como ya se trata de la culminación de la experiencia de aprendizaje, me toca grabar un video, recuerden. Supongamos en mi localidad existe todavía esa costumbre, esa cultura de que cada vez que terminan una casa, de construir me refiero, se hace una pequeña festividad y se le pone el nombre de el techo de casa o pararaico. Entonces es una celebración de todas las personas y algunos invitados a pasar un momento de sano esparcimiento, de bailar, de disfrutar que se ha construido con algarabía, se ha terminado de construir la casa. También para ello se busca a los padrinos y se le pone un nombre a la casa. Entonces, eso es una tradición todavía acá, es una costumbre, es parte de mi cultura, de mi localidad. Y yo, por ejemplo, pudiera grabar eso, pero ahora por lo que es la pandemia ya no se está practicando eso, ¿ya? Entonces hay algunas cositas que sí se puede grabar y hay algunas cositas que todavía no se pueden lograr, que no se puede grabar todavía. Y supongamos que eso que yo le estaba mencionando como ejemplo, si hubiese la oportunidad, yo lo hubiese grabado y lo hubiese subido a una red social. ¿Para qué? Para que las personas de otras localidades vean y conozcan mi cultura, lo que hay en mi cultura. Y de esa forma en algún momento estén interesados en conocer y vengan a conocer. De esa forma yo estoy generando el turismo. ¿Y respetando qué? Respetando la diversidad cultural en mi localidad. Pero profesor, si no hay eso en mi tierra, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿qué otra tradición, costumbre hay en tu localidad, Edwin? Luis Edwin. Profesor, por acá, por donde vivo, celebran una fiesta tan importante, la Navidad, a lo grande. Muy bien, entonces hay esa celebración, mira, esa tradición, esa es parte de su cultura. Muy bien, gracias Luis. Por ejemplo, Janina. Janina, ¿qué otra costumbre o tradición, parte de tu cultura hay en tu comunidad? Janina, vamos, Profesor, se escucha entrecortado. celebran también el Día de las Velaciones, donde se van a velar a todos los muertos. Ya, muy bien, hija. Entonces, hay esa, miren, esa diversidad cultural en cada localidad. Muy bien, Janina, vamos por ahí. Alexis, Salvador. En tu localidad, ¿qué es lo que desearías, por ejemplo, que se haga conocido o que nos transmitirías como parte de la cultura de tu comunidad? Profesor, repita qué es lo que dijo. Ya, No lo escuché bien. por ejemplo, cada localidad
tiene una cultura. Y una cultura vienen a ser tradiciones, religiones, gastronomía, festividades, lugares turísticos, que cada lugar tiene, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, en tu localidad, ¿qué es lo que quisieras de tu cultura que sea conocida? ¿Qué es lo que quisieras de tu cultura que sea conocida, que sea vista por otras personas? Sus compañeros ya nos dijeron, por ejemplo, de la Navidad. Otro, por ejemplo, nos dijeron otro ejemplo de las velaciones que hay hacia los muertos en una fecha estimada, ¿no? Que es en noviembre. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿qué es lo que quisieras que sea conocida ahí de tu comunidad? Y no necesariamente una tradición, por ejemplo, le decía también algún lugar turístico. Pues podría ser las velaciones, ¿no? Ya uno de ellos, como dices, también las velaciones, ¿no? Entonces, pero hay cosas que sí se pueden grabar y hay cosas que todavía por el momento no se podrían, ¿ya? Entonces, sí, mira, o sea, cada comunidad tiene algo algo propio de cada lugar. Cada lugar tiene sus propias costumbres, tradiciones. Por ejemplo, por acá, Flor, ¿qué es lo que quisieras que sea conocida de tu localidad? Flor, Sí, profesor. ¿qué es lo que quisieras que sea conocida de tu localidad? Me refiero El en... Cerro Torohuaca, profesor. Ya, muy bien, hija. Exacto. Miren, yo les comento también esto, casi similar a lo que dice su compañera. Tuve una experiencia de que estudiantes, como a veces están en diferentes comunidades, habían encontrado una piedra, pero una piedra que tenía forma de un sapo y se le había puesto el nombre de la piedra del sapo. Y algunas personas pues pasaban por ahí y lógicamente no le daban la importancia. Entonces fuimos a visitar ese lugar y para ello ya hicimos un tríptico que teníamos dónde queda, a qué tiempo, si es que ahí nos íbamos a ir caminando porque no había carretera, qué características tiene, en qué se parece, toda la información necesaria de este pequeño, nosotros le llamamos de este atractivo turístico. O sea, algunas personas ni siquiera le daban importancia, entonces con estos trípticos empezamos a difundirlo por diferentes redes sociales y se hizo conocido, mire. Y de ahí varias personas iban a tomarse fotos, iban a caminar a ese lugar. Pero para eso, como digo, o sea, hay algo representativo en cada localidad que queremos hacerlo conocido. Como dijo recién su compañera, esa localidad, ese cerro también. Y así cada localidad tiene, ¿ah? Hay otros más, por ejemplo, Katie. ¿Qué es lo que quisieras dar a conocer de la cultura de tu localidad hacia el resto, no solamente de las localidades, sino del resto del mundo? Katie. Por ejemplo, acá hay donde aquí vivo yo hay una piedra donde están dibujados así varias figuritas. Ya, hija, exacto. Por ejemplo, miren, por ahí cerca nos han comentado siempre de las pictografías de Manchara también, por ejemplo. Claro, profe. Exacto, o sea, Y acá en un par de semanas más lo voy a compartir el video, ya lo tengo todo listo. genial, genial. Es bueno, o sea, miren, porque, o sea, el video también va a ser eso, ¿ah? Porque eso es lo que yo quiero lograr, porque luego el video que ustedes van a grabar de la quinta experiencia de aprendizaje va a ser que lo subamos a las redes sociales. Ahí tenemos YouTube, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, tenemos también aplicaciones y si no páginas creadas para que ese lugar sea conocido. Porque, o sea, el propósito es que su cultura de ustedes, de cada localidad, sean conocidas, sean vistas, no solamente como decía por ustedes, por mí y los demás profesores, sino por personas de otras localidades, de otros países.
Porque finalmente cuando ustedes lo van a publicar en la red social cualquiera, yo voy a visualizar quienes comentan. Porque una de las preguntas que les voy a dar va a ser, ¿qué te pareció el lugar turístico de mi localidad? ¿Qué te pareció mi cultura? Entonces, haciendo esas preguntas, las personas que vean ese video van a tener una pregunta abierta para dar su opinión. Porque algunos solamente hacen, no, publican el video y ¿qué está? ¿Qué te pareció el video? Pues los cibernautas, los usuarios solamente van a decir, está bonito, está Sobre hermoso. ese video se va. Sí, o sea, tenemos que grabar el video, pero como les digo, dejando esas preguntas abiertas para que los usuarios den su opinión. No necesariamente digan está bonito, está lindo, está precioso y nada más. No, sino preguntas, ¿qué te pareció el video? ¿Qué te pareció mi localidad? ¿Qué te pareció mi cultura? ¿Qué te pareció determinado lugar turístico? ¿Está cumpliendo con todas las expectativas? ¿Algunas recomendaciones? Entonces, ahí recién damos paso a que el usuario, los cibernautas, den su opinión amplia. Y de esa forma también nos van a dar sugerencias, lógicamente también. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos a entrar en pleno ya nuestra sesión de aprendizaje programada para... No se olviden que eso es lo que yo deseo, difundir el turismo en cada localidad. Y turismo no necesariamente se refiere a una catarata, una cueva, un cerro, no. Turismo se refiere, como decía, una tradición, parte de la cultura, todo, gastronomía, historia, alguna tradición, algún lugar religioso, alguna festividad, cualquiera de esas cosas. En nuestro Cajamarca tenemos cantidad, miren, en el mismo Cajamarca los carnavales, en nuestras zonas las fiestas de San Juan, les decía, no necesariamente es algo turístico, en Puno teníamos la fiesta de la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, en Lima es la fiesta del Señor de los Milagros. O sea, cada lugar en una determinada fecha hay algo que hace que queremos que la gente lo conozca. ¿Ya? Me voy a apoyar con la lectura Jackson Adriansen. Jackson. Jackson no está habilitado su audio. Me va a apoyar Marielita Lozada. Sí, dígame, profesor. Apóyame con la lectura, por favor. Les recordemos y avancemos. Bien. Recordemos y avancemos. En la actividad anterior logramos generar ideas creativas que brindaban alternativas de solución al problema o necesidad identificada. Esta vez nos toca la fase prototipal, es decir, pasar de la idea a algo tangible. Para ello, tendremos que elaborar un prototipo creativo e innovador haciendo uso de la técnica del guión gráfico o storyboard. Por último, desarrollaremos la fase evaluar, que consiste en testear el prototipo mediante la técnica del test de usuario. E incorporaremos al prototipo las mejores proporcionadas por los usuarios para dar un prototipo solución. Vamos, nos falta poco para el producto final. Muy bien, gracias, hija, gracias. Efectivamente, ¿no? En la clase anterior ustedes han generado las ideas creativas y en eso ustedes han concluido de que lo van a hacer difundir su trabajo en las redes sociales. Por ejemplo, había también esto en el Facebook, había en YouTube, había en una aplicación y había también en crear una página web para ese atractivo que ustedes desean exponer o desean dar a conocer. Entonces, en esta vez vamos a crear los prototipos. Pero prototipos, en este caso, ¿de qué, profesor? De la idea ganadora de la clase anterior. Pero luego lo vamos a ver en algunos ejemplos cómo lo vamos a hacer. ¿No? Efectivamente, en este momento ya estamos en la fase del prototipo. Si nuestro prototipo está bien elaborado, entonces pasaremos a la fase del testear o evaluar. ¿Ya? Si en el momento de evaluar verificamos que no reúne las condiciones, volvemos a la fase del prototipo.
para hacer los reajustes necesarios. ¿Ya? Finalmente, si ya cumple con todos los requisitos en el momento de testear o evaluar, obtendremos nuestro producto final, que es ya el video editado, ¿no? Es el producto final. Bien, vamos a iniciar acá ya. Fase prototipar. Me va a apoyar con la lectura. Meiner ocupa. ¿Me apoyas con la lectura, por favor? Meiner. Entonces vamos a ver quién más está. Hola. Hola. Sí, Meiner, ahora sí te escuchamos. Sí te escuchamos. A ver, nos lees ese ejemplo, por favor. Vale, profe. El fase del prototipar, ese ejemplo. Está riendo mi compañero. Ya. A ver, por ahí los demás, silencio, por favor. Escucha todito. Este cuadro amarillo, ya, profe. Sí. Es de haber trabajado en frases y ideas, hemos seleccionado las... A ver qué pasa por ahí, tranquilo nomás. A ver, ¿nos apoyas? A ver, por favor, ¿sí? Profesor, creo que tenemos la señal un poquito mal. Pero a ti sí te escucha bien Luis. Vamos a dar oportunidad a ver otro estudiante. Jackson, Adrián Sen, de nuevo nos apoyas por favor con la lectura. Jackson. Bien, a ver. ¿Alguien de forma voluntaria me apoye con la lectura? Yo, profesor. Ya, Luis, a ver. Luis. Espere, profe, espere. Ahorita. Ya, profesor, listo. Veo. Ya, a ver. Después de hacer trabajo, después de solución en elaborar material de difusión físico o digital, como difundir el turismo respetando la localidad. De esta forma generamos múltiples ideas creativas como, por ejemplo, promover el turismo a partir del conocimiento ancestral de artesanía mediante afiches, revistas o catálogos. La medicina ancestral como una alternativa haciendo uso de las redes sociales. La gastronomía ancestral como una oportunidad para el turismo, creando aplicativos o canales en YouTube. Aprovechamiento de las labores culturales de la agricultura y la ganadería para difundir el turismo mediante páginas web. Ya. Efectivamente, o sea, como le decía, no necesariamente el turismo, gracias también Luis. Ya está, profe. Gracias. El turismo no se refiere únicamente a un cerro, a una catarata, a una gruta, a una laguna, sino hay muchas formas de difundir el turismo. Y por ello también me había olvidado de decirles, por ejemplo, tenemos ahí algunas costumbres. Algunas costumbres también es parte del turismo. Es igual que viajemos por ejemplo a la selva.
hay algo de gastronomía característico en la selva. Por ejemplo, ¿cuál sería? Si uno se va a la selva, ¿qué es lo que típico de la selva tendría que comer o tendría que consumir? Los frutos de los... El Juan, profesor. Por ejemplo, dice por ahí el Juan. Entonces, miren, Pachamanca, profesor. ya, exacto, ¿no? Cada localidad tiene algo característico en su zona, pues. Y no necesariamente es algo de lo que él mencionaba, el turismo, sino la gastronomía también es parte del turismo. Si uno se va, por ejemplo, decía a la selva, tiene que ir a consumir. Aprender sus costumbres también, profesor. Exacto, también, por ejemplo, aspectos religiosos, también. Por ejemplo, en cada localidad, si uno se va a la costa, lógicamente, por ejemplo, tiene que ir a comer un ceviche. Por ejemplo, uno llega a Chiclayo, consumir sus famosos King Kong. No hable, profe, de comida, que me va a dar hambre. Exacto, o sea, ahí hay una feria, una festividad en cuanto a eso. Mira. Entonces, todo tiene relación, no necesariamente tiene que ser algo geográfico, ¿ya? Por ejemplo, ahí también tendríamos lo que había leído su compañero, el turismo también es parte del conocimiento ancestral en la artesanía, ¿ya? Por ejemplo, por ahí también en la agricultura. No sé si, por ejemplo, por ahí hacen que se reúnen todos los comuneros varones o a veces se van mujeres y, por ejemplo, van a arreglar un camino, una carretera, hacer una construcción para la comunidad, las famosas faenas o fainas. No sé si habrá eso allí todavía. Por acá en nuestros campos todavía hay eso. Sí hay, mire, entonces, sí hay, mire, entonces, esa es una costumbre que se... Entonces, miren, eso también es parte de nuestras costumbres. Y eso se puede hacer, se puede grabar, se puede transmitir cuando hay la oportunidad. Si no se puede, vamos a grabar otro caso. Y por ejemplo, si es una parte ganadera, por ejemplo, por acá sí bastante ganado. Entonces, desde el momento de que cómo una persona se va a mudar el ganado, cómo la forma de ordeñar, quizás el momento de cómo preparan los quesos, todo el procedimiento, eso, o sea, es nuestra cultura. Y quiero que esa parte que hay en mi comunidad, esa diversidad cultural que hay en mi localidad, que las demás personas de todo el mundo lo conozcan, pues. Quizás por mi zona elaboran el rallado o como le llaman esto, mestizo. Quizás en mi zona se produce el aguardiente y tengo que grabar todo ese proceso. Quizás en mi zona elaboran la chancaca o chancona, como le llaman, el alfeñique, y tengo que elaborar cómo se produce todo eso, pues. Quizás en mi localidad tostamos el café y luego lo vendemos. O sea, tengo que grabar todo eso que quiero transmitir que las demás personas de otras culturas conozcan. Eso queremos, mira, que De la caña salgan el famoso cañazo, profe. también, no, por acá sí, bastante. Por acá sí, bastante. Entonces, hay muchísimas cosas que queremos. Por ejemplo, ustedes ya tienen en mente qué es lo que quieren que las demás personas de otros lugares conozcan, sepan de su localidad. Supongamos que ustedes ya tienen la fuente de, de diversidad cultural. Ahora, ustedes son los encargados ahora de dar a conocer y que nosotros por medio de ustedes conozcamos esos lugares. Para ello, como dice acá, ¿no? Podemos elaborar afiches, revistas, catálogos, nos podemos agenciar de ello. Y si no, lo que es más fácil es promover mediante las redes sociales. Ahí sí es mucho más rápido de darlo a conocer. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad he subido videos. A veces yo voy a algún lugar turístico que no conozco y me pongo a investigar. Busco toda la información y de ahí grabo mis videos. Y eso ya lo transmito en las redes sociales. Entonces, de esa forma, el lugar que voy, no solamente yo lo conozco, yo he aprendido, sino que también mediante las redes sociales quiero que otras personas lo conozcan. Por ejemplo, fui a la festividad de la danza o de la fiesta de los negritos en Huánuco.
Entonces me puse a investigar todo eso y de ahí me puse a transmitir en vivo la información que yo ya tenía, obtuve, entonces lo difundí. Entonces ya otras personas aprendieron esa cultura. Aparte que no era la mía, pero de todas maneras otras personas aprendieron y por medio de esa difusión de las redes sociales. Entonces son importantes. Y que si ustedes suben sus videos a los Facebook, al Instagram, al Twitter o por ejemplo al YouTube, personas de otros lugares van a conocer, van a comentar y se van a interesar en conocer. San Ignacio, varios videos estaban saliendo en la televisión. Ahora muchísima gente se está yendo a San Ignacio a visitar todos los lugares turísticos. Incluso grupos musicales están grabando ahí sus videos, clips. Yo, profe, lo estamos siguiendo por todas las páginas web, todos los canales. Exacto, miren, como les mencionaba, hay un lugar nuevo turístico, tanto en el Cerro Campana, por ejemplo, que ya sale en la televisión. Hay otro que recién he visto, es en Mandinga. Miren, ya se hacen conocidos por diferentes medios de comunicación o redes sociales. Influyen bastante. Entonces ahora ustedes son los encargados de difundir la cultura, la diversidad cultural de su localidad al mundo. Al mundo hay que hacerlo conocido, porque no solamente lo ven sus amigos, sino personas de otros lares. ¿Ah? Entonces para ello vamos a utilizar diferentes técnicas que ustedes ya lo conocen, ya lo han utilizado. En agricultura igualito, ¿no? En el proceso quizás como les decía, de elaboración o preparación del café en la taza. Para ello sigue una secuencia desde la cosecha, por ejemplo. Cómo se hace la cosecha y se va a grabar parte por parte en el video. El momento de despulpar, de lavar, de secar, de tostar, de moler y luego ya cómo termina en una taza de café. Eso es su cultura, o sea, eso es lo que quiero quizás yo que difundir y que las demás personas lo conozcan. Dar la bienvenida a los estudiantes que recién se integran. ¿Eh? Entonces vamos a aplicar la técnica de los bocetos. Ustedes ya saben, anteriormente lo hicimos. Para elaborar un boceto tenemos que partir de una pequeña figura, de ahí poco a poco ya mejorarlo. El dibujo a mano, también siempre lo han hecho. Las maquetas, ¿se acuerdan que hacíamos, como utilizaban los ingenieros antes de hacer una construcción? Hacían una pequeña maqueta, una pequeña demostración. ¿Ya? Una pequeña demostración. Y finalmente también vienen los cómics, son como historietas, explicando en qué consiste, para qué sirve determinado lugar, por ejemplo, qué voy a difundir. Entonces lo vamos a tener abajo, ¿ya? En cada uno vamos a explicar. Otros prototipos más elaborados. Les decía también, por ejemplo, en YouTube, que es más usado. Por ejemplo, tenemos acá las simulaciones, pero para eso ya se aplica algunas aplicaciones en tablet o celular. ¿Ya? Son como hechos en figuras 3D, igual que acá también las impresiones en 3D. ¿Ya? Pero es un poquito más de trabajo, más dedicación. Yo les sugeriría, en este caso, el de videos, tanto para Facebook, para YouTube y cualquiera de estos de acá, de los cuatro, los bocetos, dibujos a mano, maquetas o cómics, de acuerdo al prototipo que desean generar. Bien. Bien, sabemos ahí que ustedes van a elegir el que mejor les parezca, mejor les guste. Vamos acá a la fase del empatizar. Storyboard. ¿Qué será el storyboard? Ustedes ya lo conocen, que es mediante las historietas. Ustedes van a generar toda la información de lo que ustedes quieren dar a conocer. Por ejemplo, acá tenemos imagen de paso a paso, ahí con mapas incluidos, miren. Aplicaciones y todo sigue una secuencia, ¿no? Vamos a leer por acá. Utilizaremos la técnica del guión gráfico o storyboard, que consiste en armar un conjunto de ilustraciones y presentarlas en forma secuencial. Esto servirá de guía para entender una historia. Es como si quisiéramos mostrar una película en forma resumida. Esta técnica tiene por objetivo generar y sostener una conservación sobre la funcionalidad de nuestra idea solución,
haciendo uso de las imágenes, bocetos, caricaturas o incluso algunos bloques de textos. Se debe mostrar la secuencia o el proceso de interacción entre personas, plasmarlas de forma gráfica, haciendo uso de cómic, a fin de entender y evaluar la experiencia. Por ejemplo, miren, ahí tenemos 9 imágenes presentadas en forma secuencial, como si fuera un paso a paso que debo de seguir para de esa forma yo ubicar o dar a conocer la diversidad cultural que quiero que las demás personas conozcan. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Acá, una ciudad con calles. Acá sigo yo que una aplicación para entrar a un mapa. Luego acá está el mapa. Y luego ya busco el origen, perdón, el lugar donde quiero visitar. Luego ya verifico por allí en la siguiente imagen que la persona está en una calle para coger unos colectivos. Vemos también por allí que se está guiando de un pequeño video o imagen por allí de referencia. Y finalmente llegará ya al destino. Acá está la palabra. Acá ha llegado a su destino. Eso supongamos. Es igual que yo le dijera, por ejemplo, cómo lo hicieran el paso a paso mediante estas caricaturas o estos cómics o este storyboard, el proceso o el paso a paso desde que ustedes salen de su casa hasta que llegan al colegio. En su primera imagen dibujarán ahí un estudiante saliendo de su casa. Quizás en la siguiente imagen un estudiante ya en el campo caminando. Quizás en la siguiente imagen, quizás un estudiante por allí cruzando un puente. Quizás por allí observando un paisaje. Y así sucesivamente una secuencia. Finalmente llega a la última, el estudiante ya ingresando a la institución educativa. Es como una manera de ejemplo. Que pueden ser más o menos cantidad de imágenes, sí. Pueden ser más o pueden ser menos imágenes para la historieta. Según lo que quiero que yo dar a conocer. ¿Ya? Entonces dice, esta técnica es que puedes utilizar figuras, no necesario ser artista. También puedes utilizar los post-it o tarjetas pequeñas. ¿Recuerdan las tarjetas de colores? Y ahí en cada colorcita pueden ir escribiendo un texto. Si es que no puedo dibujar, escribo el texto de qué va a suceder o qué sucede o qué es lo que qué acto se está realizando. Así tendrás la facilidad de cambiar el orden según se ajuste a tu idea. Hazte la idea de que eres un guionista de película y empieza a crear tu storyboard a partir de la idea que vienes trabajando. Entonces, eso también les va a facilitar. Si es que no puedo esa forma, aquí la otra mediante los post-it. ¿Ya? Si no puedo de una, ahí tengo la otra forma de cómo puedo elaborarlo. Y de esa forma me va a facilitar el trabajo para ordenarlo. Bien, acá vamos a tener el ejemplo más claro. Propuesta del profesor de acuerdo al reto. Storyboard, promover el turismo en Grocio Prado. Perdón, esto es en Ica, recuerden. Ahí tenemos una pequeña historieta. ¿Ya? Lucía se debe dar ahí tenemos en la primera imagen. Ya acá tenemos. Lucía se debe dar a conocer las playas que hay en Grocio Prado y así fomentar el turismo. Entonces por ahí hemos visto, es lo que le hemos puesto en el pensamiento del chico. La señorita, puesto sí. Eddie, sí, Eddie, playas como Totoritas y Hawái se deben mejorar, limpiar, ello generar más trabajo para los, a ver, ¿qué dirá? ¿Qué le he puesto? Para los chinchanos. Chincha queda en Ica también, ¿ya? Por ejemplo, así podemos iniciar una historieta. Luego ya tenemos por acá otra imagen, como ejemplo 2. En Grocio Prado hay grandes viñedos que voy a ser chacras de uva. ¿Ya? Podemos hacer buena
buena canchina y vino para el deguste de los turistas. Entonces acá viene otra idea de podemos, por ejemplo, en ese lugar, desde el proceso de la cosecha de la uva y cómo el proceso de elaboran el vino. Y en el caso de ustedes les había dado el ejemplo de la taza de café, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos otro. Muchos turistas solo conocen el santuario de la Beatita Melchorita, pero es poco conocido la peregrinación de la Virgen del Rosario de Topará. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro tema en el aspecto religioso. Por acá tengo otro aspecto. Aquí tenemos muchos artesanos que pueden vender sus productos a los turistas. Ya la señorita dice, sus trabajos son con el junco, totora y arcilla. Entonces tenemos otro tema para difundir el turismo. Aquí tenemos otro y aquí finalmente también otro. Son algunos temas de los que pueden ustedes grabar su video en cuanto al turismo. Puedes visitar esta página que es www.storyboard.com para crear tu storyboard en líneas, capturas y lo pegas en tu cuaderno. Para los que tienen tablet es un poquito más fácil. Ya algunos quizás en algún momento han visitado. Esta página, ¿para qué sirve el profesor? Sirve para generar o crear historietas. ¿Ya? Si algunos no quieren hacerlo a mano, no quieren pegar imágenes, entonces les invito a visitar esta página. Sí, es una página muy entretenida y nos sirve para crear historietas. ¿Ya? Ahí está la página. Ahí en la ficha lo van a revisar también. Y aquí tenemos nuestro storyboard. Y eso sería nuestra primera evidencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces aquí tienen algunos temas como ejemplo. Y aquí tenemos el proceso similar de cómo lo van a realizar su storyboard. Esa sería nuestra primera evidencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ninguna. ¿Los demás que dicen está todo claro hasta el momento? ¿Todo claro los demás? Todo claro. ¿Más claro que el agua? Seguimos entonces, ya, no hay dudas. Ahora sí ya pasamos a la fase del evaluar o testear. Si vamos a evaluar ¿qué? El prototipo. Vamos a ver si reúne las condiciones ese prototipo. Vamos a evaluar. Entonces seguimos. Evaluamos el prototipo. Dice, evaluar no es sencillo como parece. Se debe mostrar al usuario nuestro prototipo, prestando mucha atención a sus opiniones, sugerencias, críticas constructivas y sobre todo a las preguntas que nos formulen. Lógicamente cuando ustedes difundan el video, les va a decir, ¿dónde queda? ¿Hay movilidad? ¿No hay movilidad? ¿Hay guías? ¿No hay guías? Todos les van a preguntar. Utilizaremos la técnica del test de usuario, que consiste en recoger información cualitativa con la participación de los usuarios. No, las preguntas comunes que siempre nos hacen es, ¿hay movilidad? ¿Cuánto está el pasaje? ¿Hay hospedaje? ¿Hay lugar donde alimentarse? Esas son las preguntas más comunes que se nos hacen todas las personas que quieren llegar a conocer. O en qué tiempos, en qué fechas es recomendable visitar. Por ejemplo, una catarata no se puede visitar tanto en tiempos de lluvia, porque es peligroso, sino más en tiempos de verano. Entonces, en esta oportunidad los usuarios serán nuestros familiares o amistades cercanas, a quienes vamos a pedir que interactúen con nuestros prototipos para analizar cómo lo utilizan, por qué realizan ciertas acciones, qué dificultades tienen que interactuar con él y qué aspectos valora más el prototipo. O sea, hacerle algunas preguntas, como les decía, abiertas para que los usuarios den su opinión. ¿Ya? Den su opinión. Preguntas abiertas, como ustedes siempre lo han hecho en las entrevistas, en las encuestas. Allí sí, preguntas sí, abiertas. Porque las personas que ven también, por ejemplo, que si es una festividad, por ejemplo, la velación de los muertos, entonces, ¿qué fecha debo ir a visitar? Entonces, van a preguntar todo. Entonces, lógicamente que le daremos, por ejemplo, tales fechas, tales fechas.
¿ya? Porque no hay esa festividad en otras fechas. En otras fechas, es en una fecha determinada nada más. Pues. Seguimos. Entonces, procedimientos para aplicar el test de usuario. Anteriormente ya lo hemos hecho, pero vamos a darlo nuevamente. Paso 1. Me apoya con la lectura. A ver, ¿quién falta? Acá hay un usuario que está con el nombre Julis GH. A ver, ¿quién es el usuario que está con el nombre de Julis GH4? Soy yo, profesor. Voy a leer. ¿Su nombre cuál es? Walmer García Bamán. Walmer, ¿me apoyas con el paso 1 y paso 2, por favor, Walmer? Ya. Dice, paso 1. Determinar a las y los participantes. Debemos identificar a un mínimo de 5 usuarios con quienes vamos a resolver el test. En este caso serán nuestros familiares o amistades cercanas. Paso 2. Determinar el espacio y los materiales. Buscar un espacio donde vamos a mostrar nuestro prototipo a los usuarios. Además, podemos tener listos nuestros materiales, un cuaderno y lápiz para tomar nota. Es importante usar nuestra tableta para grabar la voz y expresiones faciales de los usuarios cuando estén interactuando en el prototipo. Muy bien, gracias, hijo. Efectivamente, no hay que seguir unos pasos. ¿Me apoyas también con los demás otros pasos, por favor, sí? Ya, ahí, por favor, sigues. Paso 3. Aplicar el test. Es momento de compartir nuestro prototipo con los usuarios, presenta tu idea sin dar muchas explicaciones. El objetivo es dar a los usuarios dejar que los usuarios interactúen. Hay que evitar intervenir y solo anotar nuestras observaciones. Para ello hacemos uso del test de usuario, el cual encontrarás el recurso 1 en la sección Recursos para mi aprendizaje. Paso 4. Determinar las conclusiones. Finalmente, y después de la exposición del prototipo, debemos determinar las principales conclusiones, es decir, organizar la información recopilada para incorporar las mejoras al prototipo final. Gracias, gracias, muy amable. Es decir, vamos a organizar nuestra información. Ahí tenemos los 4 pasos, empezando por determinar a la cantidad de participantes, a quienes voy a poder hacer aplicar este test de usuario. Puede ser algunas personas de su entorno, algunos amigos y quizás por allí alguien que ustedes puedan ver que les pueden facilitar con esta información. Determinar el espacio y los materiales, lógicamente también para ello van a tomar nota. Si es personas de su entorno, pueden tomar nota con lápiz y papel o si no, con su celular grabar un audio. Y de esa forma ya luego van a transcribir o van a sacar las ideas muy importantes. ¿Ya? Entonces se puede hacer eso. También el otro paso es aplicar ya específicamente el test con las preguntas requeridas. ¿Y dónde están esas preguntas? Están debajo, está indicado, ¿ya? Les voy a pasar esto. Finalmente, una vez que aplico, voy a tener los resultados. Y esos resultados voy a determinarlo como conclusión. Ya, como conclusión. Entonces acá tenemos hay un cuadro, miren, como ejemplo. Acá tenemos el ejemplo, ¿ya? Datos de los usuarios, objetivo prototipo. Objetivo del prototipo es verificar si el mensaje es el correcto o si es necesario ajustarlo para mejorarlo. Las tareas posibles, ahí tenemos, revisar la viñeta del prototipo y todo el cuadrito, ahí nos va a apoyar como una manera que sea de guía, ¿ya? No necesariamente. ¿Cumplió la tarea? Sí, no. ¿Y esto para qué me servía, profesor? Es para acá, pues. Acá, aplicar el test. Aquí este cuadrito lo estoy teniendo, perdón, a ver. Este cuadro de acá, este paso 3, ese cuadro ahí, lo tengo acá ya como ejemplo. Aquí lo tengo, toda esta parte. Entonces, por ejemplo, ¿qué le ha gustado? Ahí está, la relación de las sesiones. Como ejemplo, nomás este es para alinear, ¿ya? ¿Qué no le ha gustado? Ahí está, las preguntas, ¿qué no le ha gustado? ¿Qué le sorprendió? Supongamos,
¿con qué está llenado? ¿Con qué información está llenado? Está llenado esta información con estos datos, como ejemplo. Miren. Está llenado con estos datos. Y lógicamente ustedes lo van a llenar con la información de lo que desean transmitir de su diversidad cultural. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Entendido ese cuadro? ¿Entendido el cuadro? ¿Entendieron el cuadro? Si no, para repetirlo, jóvenes señoritas. Jóvenes señoritas. Recuerden que acá, ¿qué voy a evaluar? Lo que ustedes van a elaborar, ¿se acuerdan? Es decir, por ejemplo, esta secuencia de acá. ¿Dónde está? Esto de acá. Ah, se paralizó. Esto que ustedes van a crear, esto de acá, esa evidencia de ahí, lo van a evaluar aquí, ¿ve? Acá. Eso. Ustedes utilizando este cuadro van a evaluar ese trabajo. Por eso decía, vamos a evaluar el prototipo, si reúne o no reúne las condiciones. Si no, tendremos que mejorarlo y de nuevo evaluarlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron para darlo a conocer? Está entendible, profesor, está todo claro. Ya, ahí tenemos nuestras dos evidencias. Este cuadro y el del storyboard, historietas. Dos evidencias. Finalmente, como hemos ya terminado, vamos a evaluar sus evidencias con este criterio de evaluación. Pero también indicarles que ustedes lo que van a difundir también será un pequeño video. Un pequeño video con lo que ustedes desean que las demás personas conozcan, sepan de su comunidad o de su diversidad cultural. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarnos dos. Carlita, ¿qué es lo que deseas de tu cultura, tu diversidad cultural de tu localidad, que las demás personas de otros lugares conozcan? Carlita. Por ejemplo, ¿qué diversidad cultural de tu localidad deseas que otras personas de otros lares conozcan? La catarata. Ya, las cataratas. Listo, muy bien. Entonces voy a grabar un pequeño video con las cataratas. Yo en algún momento compartí con ustedes cómo debemos grabar un video. Les voy a enviar ahí unos enlaces también. No sé si algunos de ustedes han visto o ven el programa en TV Perú, Reportaje al Perú. Quien lo dirige es Manolo del Castillo. Y él viaja por todo el Perú difundiendo cantidad de lugares turísticos. Y él empieza a narrar, o sea, empieza con una introducción de qué lugar dar a conocer, dónde está ubicado, a qué tiempo, si hay movilidad, todo eso. No sé si han visto en alguna oportunidad el programa en TV Perú. Reportaje al Perú se llama el programa. O no sé si han visto en TV Perú el programa Personalito Está dirigido que se llama Costumbres. Ya, entonces miren, o sea, esas personas se encargan de difundir tanto costumbres y como el otro, el turismo, y lo desean, nos hacen hacer conocer, por medio de ello nos hacen hacer conocer hacia nosotros, usuarios. Y eso es lo que nosotros también buscamos en ustedes, que ustedes sean ese intermedio, que ustedes nos den a dar a conocer su diversidad cultural hacia nosotros. Por ejemplo, vamos acá, Ximena, ¿En qué estoy, profesor? muy bien, Ximena, ¿qué diversidad cultural piensas dar a conocer de tu localidad
hacia el resto del mundo? Las costumbres, por ejemplo, que se acá en mi comunidad se hacen ya las llamadas jergas, ¿No? platos típicos, lugares turísticos, no solo las lagunas que conocemos mayormente acá, también pequeñas cuevas que se encuentran en pequeños lugares de nuestro distrito. Efectivamente. Muy bien, hija. Entonces, eso es lo que yo quiero a ustedes. Les voy a dar por ahí unos enlaces de cómo es que estas personas, si ustedes lo han visto, por ejemplo, el programa, digo, de Manuel Castillo, un reportaje del Perú, o de Sonalito Esca con esto de costumbres, ustedes se van a dar cuenta de cómo poder grabar un pequeño video, pequeño nomás, no necesito que sea tan extenso, donde obtenga toda la información requerida de esto. Y también les voy a dar a conocer algunos enlaces de estos videos que están pasando por la televisión acerca de San Ignacio. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes graben en esta quinta experiencia de aprendizaje, por el tema de difundiendo el turismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, duda o inquietud? No, profesor. Ninguna. ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? Está claro, profe. Muy bien. Recuerden que he visto en algunas evidencias, algunos estudiantes me están enviando la foto de estos criterios de evaluación. Ya no sería tan necesario. ¿Ya? Las únicas evidencias que les pido que hagamos son solamente esto. Son solamente esto, ¿ya? Lo demás es solamente para tenerlo en cuenta, que les voy a evaluar. Entonces, jóvenes, señoritas, esto son las únicas. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a compartir la pantalla. Específicamente, como les estaba diciendo, el día de hoy ya terminamos la quinta experiencia de aprendizaje, ya que constó de 3 semanas. Específicamente para el día de hoy hemos tratado el siguiente título. ¿Me apoyas con la lectura, Jamer? El título, profesor. Sí, por favor, el título y el desempeño. Ya, profesor. Elaboramos, evaluamos e incorporamos mejoras al prototipo para revalorar la diversidad cultural. Desempeño, selecciona procesos de producción de un bien o servicio pertinentes y emplea con pericia habilidades técnicas, siendo responsable con el ambiente, usando sosteniblemente los recursos naturales y aplicando normas de seguridad en el trabajo. Muy bien, Gracias. Gracias también por tu apoyo. Como ha dicho su compañero, ya vamos a la fase de elaborar, es decir, prototipar y evaluar el trabajo. Ya estamos en las dos últimas fases del design thinking. Lo vamos a trabajar el día de hoy. Y más que todo, por ejemplo, algunos que quizás todavía ni tengan idea de qué van a hacer, qué prototipo van a elaborar, ¿ya? Recuerden que el prototipo no solamente es una maqueta, también puede ser un video. Eso lo habíamos mencionado en la clase anterior porque va a ser el lugar elegido, la costumbre, la tradición que ustedes hayan elegido, eh, va a ser vista en los diferentes medios de comunicación que ustedes habían elegido, ¿no? Algunos habrán elegido publicarlo en el Facebook, su video, algunos habrán, pues, pensarán publicarlo en el YouTube, les decía en el Twitter, en el Instagram o algunas otras páginas, o crear una página web específicamente para ello o alguna aplicación. Entonces, como les decía, como ya tienen ustedes conocimiento de qué lugar van a hacer ustedes, lo van a hacer conocido, porque no solamente se trata de
de grabar el video y de publicarlo, no, sino para ello nosotros tenemos que investigar. Tenemos que nosotros tener toda la información del lugar. Es decir, por ejemplo, si es un lugar turístico, tengo que saber todo, qué tiempo hay, cuál es el clima, a qué tiempo está de tal lugar, si hay movilidad, no hay movilidad, si hay señalización, si hay seguridad también por acá, miren, ¿ya? Si hay seguridad, señales de seguridad. Por ejemplo, si es una catarata y es honda, ¿no? Entonces ahí debe haber algún aviso también de que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si es un lugar no accesible, tiene que haber algunas recomendaciones, alguna señalización que tiene que haber. Entonces, en el video todos ustedes van a grabar eso, indicando lo que falta, quizás también lo que tiene. O sea, no solamente es grabar el video, yo grabo el paisaje, la catarata o una gruta, lo que sea, la costumbre, una danza, quizás un tejido que alguien de ahí de la zona lo esté elaborando, también se puede grabar, pero de todas maneras, como le digo, ese video lo tengo que investigar toda la información requerida para esa forma yo poder trabajarlo. Por ejemplo, Jamer, ¿sobre qué vas a hacer ese video que ya hayas tenido la información? Porque en la clase anterior la idea ganadora, ¿cuál fue en el caso tuyo? Jamer, ¿cuál fue tu idea ganadora? Entonces vamos a ver quién más está allí. Lady. Dígame, profesor. En la clase anterior, en la selección de las ideas ganadoras, ¿cuál fue la idea ganadora en el caso tuyo? Trabajar por así por medio de las apps. Las aplicaciones, ya. Ya, muy bien, hija. ¿Ya tienes en mente, por ejemplo, qué es lo que vas a hacer público, qué es lo que vas a hacer que las demás personas lo conozcan? Vamos a continuar luego ya, nos enfocamos a eso, ¿ya, hija? Y apoyas más bien con la lectura de esto de acá, de este cuadro, desde el propósito de la sesión, porque el título ya lo había leído su compañero. Hija, ¿me apoyas con el propósito de la sesión, por favor? Ya, profesor. Cuestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Capacidad, aplica habilidades técnicas, evidencia, aplicamos la técnica prototipada en bruto para llevar al concreto la idea. Aplicamos la técnica malla receptora de la información para la evaluación de sus prototipos. Propósito. Los estudiantes caracterizan sus ideas al elaborar el prototipo y evaluar con la participación de nuestras familias y aprovechando la diversidad. Efectivamente, gracias, hija. No sé si ustedes, por ejemplo, me van a mencionar, porque como viven en lugares diferentes, a veces tienen diferentes sus costumbres, su cultura, y cada uno de ustedes me va a mencionar una costumbre. Empezando yo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en mi tierra hay la costumbre de que cuando construyen una casa nueva, sea de adobe, de ladrillo, lo que sea, hay esa costumbre de celebrar el Pararaico. ¿Y qué es celebrar el Pararaico? Es una festividad, una pequeña fiesta donde se le bautiza o se le estrena la casa como una señal de alegría que se ha culminado el trabajo y donde en la casa se le pone un nombre a la casa y tiene que tener sus padrinos también, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso es lo que todavía hay en mi tierra. Por ejemplo, me va a mencionar una costumbre, ya hay bastante, está en cada lugar. Moisés, me vas a mencionar una costumbre, una tradición, quizás algo que caracterice a tu tierra.
a tu localidad? Bueno, no, profe, acá por donde yo vivo, no, por mi pueblo, siempre hay una costumbre que celebran, no carnaval, es cada Ya, año que se celebra por marzo. ya, muy bien, Ya, muy y bien. eso digamos que es de una semana, ¿no? De fiesta que tiene sus cargos, comida, así, como le digo, todo es para que la fiesta no sea cada año, queda unos, pasa ese vuelta, vuelven a hacerlo, cambian otros, así todas las veces. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, se les da a alguien que lo organice, como si fuera una hermandad, unos padrinos, así. Sí, pero Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, hijo, gracias, Moisés. Por aquí, ¿quién más está? Lady. Dígame, profesor. Ya, por ejemplo, mencióname alguna tradición, alguna costumbre que suele haber en tu localidad. Mm, también celebramos Año Nuevo. Ah, ya ven, a ver, ¿qué consiste esa actividad? ¿En qué consiste, hija? O sea, es una fiesta, ¿ya? Pero que, por ejemplo, se reúne una familia, o ¿cómo lo realizan por ahí, hija? ¿Cómo es esa costumbre allí? Que nos realizamos toda la familia así a festejar nuestra fiesta y a las 12 de la noche quemamos un muñeco. Ah, muy bien, eso, o sea, muy bien, hija, muy bien. Entonces, miren, cada uno de nosotros, a veces tenemos algo de nuestra localidad que nos representa, nos caracteriza. Pero hay algunas pequeñas cosas, por ejemplo, que sí se pueden, que ahora sí se pueden visualizar. Por ejemplo, carnavales ya no creo que se estén dando. Por ejemplo, la celebración de Año Nuevo tampoco. Y yo, por ejemplo, como digo, en mi tierra, por estos tiempos de pandemia ya no se está dando eso ya, de la celebración del Pararaico. El- pero no solamente son esos, hay bastantes. Por ejemplo, no, siempre vemos que en nuestras localidades, en nuestras comunidades, hay las famosas faenas o fainas, como le dicen, ¿no? Que consiste en hacer, por ejemplo, arreglar. Toda la comunidad se pone de acuerdo en un determinado día y se van todos los peones a limpiar, por ejemplo, una carretera, y construir un camino, un puente, a limpiar una plataforma, al colegio. Se hace todavía, hay esa costumbre. Entonces son algo que todo se va cultivando en cada localidad. Y no solo eso, hay muchísimas otras cosas. Recuerdo que les dije en la clase anterior un ejemplo de que en una casa, por ejemplo, en el techo, le ponen uno como una palomita o un torito. Eso quiere decir que existe la creencia, esa costumbre de pensar de que se le está dando la bendición a la casa al hogar, que va a ser un protector. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Qué haremos en la presente semana? Dice, recordemos y avancemos. ¿Cómo vamos hasta aquí? En la actividad anterior seleccionábamos la mejor idea para promover la diversidad cultural en nuestra comunidad, pero como podemos saber, realmente la idea funciona o satisface las expectativas de las usuarias y los usuarios. Para dar respuesta a esta interrogante debemos prototipar, es decir, convertir esa idea en algo tangible, algo que se pueda tocar, palpar, ver, escuchar, que podamos evaluar con nuestra familia y luego hacer los ajustes necesarios a partir de sus opiniones y sugerencias. Para ello hemos pedido utilizar la malla receptora de información. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar dos, tanto la fase del prototipar y la fase del testear o evaluar para obtener el producto final. En la fase del prototipar, estamos en la cuarta fase de la metodología de Shintaiki, que consiste en prototipar. Esto es volver las ideas realidad. La idea seleccionada en la fase anterior deberá ser representada a través de un dibujo, boceto o maqueta o modelos de diversos materiales, como lo hemos hecho anteriormente en los trabajos, en los prototipos anteriores, en otras experiencias de aprendizaje. En esta oportunidad aplicaremos una de las técnicas para prototipar, denominada prototipo en bruto. Ya, eso es nuevo que lo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver quién está conectando.
que nos permitirá representar la idea solución, utilizando diversos materiales que tengamos en casa, que pueden ser materiales que podamos reciclar, ¿ya? Elijamos la forma más rápida y accesible para construir el prototipo. De preferencia, reciclemos aquello que esté en nuestro alcance. Podamos utilizar cartón, caja, retazo de tela, tijeras, gomas, etc. En el ejemplo 1 tenemos a la parte de la mascarilla. Dice, en un papel, una mascarilla con un dibujo propio de nuestra comunidad. Por ejemplo, en el caso de ustedes, una catarata, algo que sea representativo de la comunidad. Y quizás por ahí alguien está cercano a Manchara, por ejemplo, alguna pictografía de ahí de Manchara que sea característico. Y en la parte y en el ejemplo número 2, tenemos el reto propuesto por el docente, es decir, crear la aplicación. Si no se puede una aplicación, en un Facebook dedicarse toda una página a eso que quiero yo difundir. Quizás también les decía en el YouTube, en el Twitter, en el Instagram, pueden publicarlo lo que ustedes hayan creído conveniente difundir. ¿Ya? Entonces vamos a pasar hasta ahí. Ahí la fotografía de tu prototipo y pega la imagen en este espalda. En el caso de Gamer, ¿qué es lo que tienes pensado crear acá? En la fase del prototipar. Gamer, ¿ya has pensado qué es lo que vas a crear? Moisés. Moisés. Profesor, yo le voy a dibujar una mascarilla y allí en medio le voy a dibujar la piedra que representa que manchara el que Muy están todos bien. dibujados. Muy bien, excelente, Sí, profe. excelente. Ya, muy bien, Moisés. Para Gamer, ¿tenías alguna idea de Yo, qué es lo que profe, vas a no, crear? también con la mascarilla, no, el dibujo como acá por el pueblo no hay lugares para conocer como la cabeza de la culebra, el pie, la uña del caballo, el rastro del toro. Hay varios lugares para conocer, ¿no? Y esos dibujos que van representados lo puedo poner ahí en la mascarilla. Efectivamente, excelente. O sea, de eso se trata, de que el lugar que ustedes crean conveniente, la imagen que crean ustedes conveniente, sea difundida, sea conocida. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar con unos estudiantes un lugar que le llamaba la Piedra del Sapo. O sea, tenía la forma de un sapo, ¿no? Y de una rana y nosotros teníamos que ir a ver, tomar las fotos, dibujarlo algunos y luego ya difundir ese lugar. Aparentemente, o sea, pocos lugareños conocían porque estaba lejano y a partir de difundir eso ya se hizo más conocido este lugar. Entonces ahí recomendábamos, por ejemplo, visitar el lugar, hacíamos unos trípticos, decíamos a qué tiempo está, cuál es la ruta que debe de tomar, si es que van a caminar o está cerca la carretera, qué es lo que deben llevar, todas las recomendaciones, pues, y toda la historia de esa piedra que nosotros le habíamos dado, ¿no? Entonces ustedes también así lo pueden hacer. Y como en este caso pueden utilizar la imagen del ejemplo 1 de la mascarilla, o si desean difundirlo también en otros medios sociales o redes sociales, no hay problema. Vamos a seguir. Entonces acá tenemos nuestra primera evidencia, que es ya tener la foto o dibujar, ya porque acá se ha dibujado, miren, ¿ya? Foto o dibujar, y pegamos ahí la imagen o lo dibujamos ahí nuestro primer trabajo, nuestra primera evidencia. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ya. Recuerden No, que profe. sí, a ver, pregunta. No, profe, ni una. Ya. Recuerden que este prototipo todavía no va a ser terminado. Ya, por eso está en blanco y negro, miren. No está decorado totalmente. ¿Ya? Entonces es un prototipo inicial. Ahora vamos a la fase, a la última, testear o evaluar. Y esto nos va a permitir evaluar qué tan bueno está el prototipo. Si está excelente y reúne todas las condiciones, ya obtendremos nuestro producto final. Acá tendremos nuestro producto
final. A ver, obtenemos ahí nuestro producto final. Entonces les decía, en esta etapa vamos a evaluar, vamos a calificar qué tan bueno o malo está nuestro prototipo. Si reúne todas las condiciones, entonces ya obtendremos nuestro producto final. Ahí está. Para evaluar, esto ya lo utilizamos, ya lo sabemos, la malla receptora de información. Sabemos cuál es la función, cómo se utiliza y para qué sirve. Evaluamos el prototipo, llegamos a la última fase de la metodología de design thinking, evaluar o testear. Aplicamos la técnica malla receptora, que permite recopilar información en tiempo real al presentar el prototipo, es decir, establecer un feedback. ¿Qué es un feedback, profesor? Un feedback es un diálogo, una conversación, una reunión, donde se exponen las ideas, no cuáles son las dificultades, cuál es lo bueno, cuál es lo malo, qué es lo que falta, y algunas sugerencias. Por eso un feedback viene a ser una reunión para recibir opiniones y sugerencias de mejora. Efectivamente, para hacer algunas sugerencias de mejora. Entonces, esta técnica se trabaja de la siguiente manera. En una hoja de papel o cartulina se trazan 4 cuadrantes y cada un cuadrante dibuja o escribe lo siguiente. Las cosas interesantes, lo identificado con signo más. Por ejemplo, ahí en el caso de la mascarilla, hemos puesto, y esta aplicación, uso de material reciclable, libre acceso, sin registrarse, información actualizada y real. Bien, eso es lo bueno. ¿Qué más es las críticas constructivas? Recuerden que una crítica es algo negativo, pero si es una crítica constructiva es algo negativo, pero con una recomendación, con algo bueno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, hacer más frames o hacer más páginas. Ya le estoy diciendo lo que le falta, pero en este caso es una crítica constructiva para que pueda mejorar. ¿Ya? Entonces, agregar opciones de búsqueda es otra recomendación que pudiera hacer. ¿Ya? En las preguntas acerca del prototipo, ¿por qué no hacer un prototipo de software informático tiene más interactividad? Y por ahí una idea nueva que surge es hacer promociones en las aplicaciones para realizar un tour a Grocio Prado, que era el lugar en Ica, que lo habíamos visto nosotros anteriormente. Incluir recursos como video, justamente lo que le estaba mencionando al inicio de grabar un video. Pero no solamente era del lugar turístico, de la costumbre, que a veces no se podía porque ahora se están prohibiendo las reuniones, los aglomeramientos. Pero quizás hay alguna costumbre que sí se puede grabar. Por ejemplo, por allí decía su compañero las pictografías de Manchar. Entonces, eso sí se puede grabar. ¿Ya? Entonces, eso surgiría como una idea nueva. Surgiría como una idea nueva. Ya no solamente dibujar por acá en la pictografía, como decía por allí, ¿no? Hecho material reciclado, sino ahora ya generar un pequeño video, por ejemplo, y subirlo a YouTube. Un pequeño video y subirlo a Facebook. O un video transmitido en vivo en Facebook. Entonces, ya estoy difundiendo de esa pequeña costumbre, tradición, su cultura, van a ser conocidas por otras personas. La idea que yo tengo es lo siguiente, miren. Cada pueblo originario tiene algo que lo representa, es propio de su zona. Y yo quiero que, si es que en el caso todos o algunos lo van a subir a YouTube o a Facebook, quiero que comenten, quiero ver esos comentarios, pero con personas de otras localidades. Por ejemplo, su compañero Moisés sube un video a YouTube o a Facebook, difundiendo una costumbre, por ejemplo, que dijo o una costumbre por allí de celebrar los carnavales. Como ejemplo nomás, vamos a ponerlo. Entonces, él se encargará de grabar un pequeño video, no es tan extenso, donde tenga la información, como digo, básica, relacionada. Toda esa información ya tengo que haber investigado. Entonces, y ese video lo va a subir. Cuando ya lo suba, yo tengo que visualizar los comentarios de personas de otras localidades.
¿Y qué van a comentar, no? Esto, lógicamente que van a ver qué les ha parecido el video. ¿O qué te pareció la costumbre? ¿Qué te pareció la tradición? ¿Qué te pareció el lugar turístico? ¿Qué te pareció tal cultura o mi cultura? O sea, con esas preguntas ponerlo. Y para eso, ¿para qué va a ser esto? Servir esas preguntas. Para las personas que los vean, den sus comentarios. No solamente digan está bonito, ¿no? Y listo, ¿no? Sino las otras personas de otras localidades que tienen otras culturas comenten sobre ese video. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. De acuerdo, entonces quedamos así, ¿ah? Vamos a seguir. Entonces ahí tenemos justamente nuestra segunda evidencia de aprendizaje, construir nuestra malla receptora de información, la cual también esta ficha les va a servir para guiarse. Finalmente ya tendremos sus dos evidencias del día de hoy, serán evaluadas con este criterio de evaluación, que está pintado de color amarillo. Algunos estudiantes me están enviando la evidencia de esta ficha de autoevaluación. No sería necesario, ¿ya? Solamente dos evidencias, la malla receptor de información y el prototipo acá, ¿ya? El prototipo en dibujo. El video, profesor, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues para hoy, acá su primera evidencia es la fotografía, dibujo o imagen en blanco y negro, esto de acá. Por ejemplo, como ejemplo, o esto como ejemplo. Y mi otro prototipo vendría a ser mi malla receptora de información. ¿Y el video, profesor, qué es? No, ese video siempre lo hacemos cuando terminamos una experiencia de aprendizaje. ¿Y eso para qué, profesor, lo grabamos? Eso me sirve personalmente para demostrar que ustedes han cumplido con esa experiencia de aprendizaje. Si yo voy a dibujar por acá unas fotografías de Manchara, por ejemplo, entonces tengo que grabar un pequeño video acerca de las pictografías de Manchara, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una mascarilla y o por ejemplo, como dijo su compañero por allí, algo relacionado a los carnavales, entonces quizás yo voy a elaborar por allí una mascarilla o un cuadro, algo relacionado a su cultura. Voy a colocar por acá una imagen de lo anterior. Un momento, por favor. Bien, ahí en la pantalla, que si se acuerdan que hicimos ese cuadro, ¿se acuerdan que sí se visualiza en la pantalla lo que les estoy colocando de nuevo? Sí, profesor. Ya, miren, ¿se acuerdan que nosotros, por ejemplo, en nuestro cuadro, un mapa mental que hicimos, había algo que queríamos que nosotros, las personas conozcan? Y ahí teníamos, por ejemplo, algunas tradiciones, unas costumbres, lugares turísticos. Y había también, por ejemplo, por acá, este de acá, miren. Que no solamente, por ejemplo, en esta festividad, en este de acá que lo voy a señalar, en este de acá, ahí sí se puede reunir personas, pero sabemos que ahora no se pueden reunir personas. Entonces, por ejemplo, quizás hay otra tradición, quizás por ahí alguien elabora artesanías, entonces, con lo característico de su zona. Entonces, sí se puede hacer ahí, por ejemplo, alguien elaborando artesanías. Quizás por ahí hay otra costumbre de adorar a una imagen, a un santo. Entonces, puedo tomar fotos por allí. Quizás por allí hay una danza característica de la zona. Se puede ahí grabar algo que sí se puede, que sí se pueda grabar más que todo. Quizás por ahí hay no sé si habrá también lo que hacen en las faenas, entonces sí se puede grabar eso cuando ocurre una faena. Solo cuando ocurre, pues, porque a veces no, para grabar un video tiene que haber todo lo necesario. Y había por acá también otro. A ver, vamos por acá. No lo está. A ver, un momento, voy a buscarlo de nuevo. Bien, joven. Ahora sí, ¿se acuerdan cuando hicimos esta actividad en las tazas que queríamos que se dé a conocer la cultura? Y ustedes en el ejemplo poníamos sobre las pictografías de Manchara. Miren, algo característico.
También vimos por acá en el caso de los toritos, me acuerdo que lo vimos esto, que había en los techos. O sea, no es no es como grabar en un video de una danza, de algún lugar turístico, de alguna costumbre. Pero hay esa costumbre también, por ejemplo, esto. Y no sé si habrá en sus localidades. Yo sí tenía la oportunidad de en mi tierra encontrar dos de estos, pero no con personas, sino con una palomita y en otra casa un torito sobre el techo de la casa. Sí he tenido la oportunidad de ver eso. Entonces, como les digo, no necesariamente tiene que ser con eso, también puede ser de danzas, algo de alguna danza por allí, alguna costumbre debe ser para que ustedes eso, eso que quiero que ustedes sea conocido por otras personas de otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma, ese sería nuestro el video que ustedes van a grabar sería ya para concluir que han cumplido con esa experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el primer prototipo vendrá a ser la imagen, algo que ustedes quieren que sea conocido, pero en imagen, dibujado solamente en blanco y negro. Segundo prototipo, la malla receptora de información. Y finalmente el video, ya grabado por ustedes, donde aparezcan ustedes, que no sea muy extenso el video, que no sea muy extenso, lo pueden grabar una pequeña parte, de ahí ponen pausa, graban otra pequeña parte donde también se escuche el audio de ustedes mencionando lo que quieren dar a conocer, ya, logrando lo que ustedes quieran conocer. Profesor, si no tengo ningún lugar turístico ninguna costumbre, no sé por lo que está prohibido las reuniones, no se puede dar. Entonces, ¿qué puedo publicar? También puede publicar, por ejemplo, si es pictografías de Manchara, ya enviarme una foto de las pictografías de Manchara. Si, por ejemplo, el profesor, eh, tengo en mi comunidad hay la costumbre de celebrar el Año Nuevo y no tengo el video sobre el Año Nuevo, pero tengo una foto, profesor, de cómo se celebra, sí. Entonces, envío una foto de esa actividad. Ya, lógicamente que debajo de esa imagen ustedes me van a narrar qué es lo que sucede, cuáles son los hechos, cuál es la costumbre y cómo se dan los hechos. Profesor, que quizás no tengo de eso, tengo de alguna otra localidad, por ejemplo, supongamos de una catarata, y está bien lejos y no pudiera grabar ese video. Entonces, pero tengo una foto, entonces enviaré la foto ahí y debajo una narración. Para esa forma yo evidenciar que están cumpliendo el trabajo, ¿ya? Pero si es video, mucho mejor sería porque de esa forma yo complemento que ustedes han cumplido con esa actividad, han cumplido con esa experiencia de aprendizaje. Y eso sería todo por esta quinta experiencia de aprendizaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud?